Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si alguna vez has sentido que la justicia te fue arrebatada, si has visto cómo los poderosos pisotean a los humildes, entonces esta historia es para ti. Déjame un comentario contándome si alguna vez has enfrentado una injusticia similar, y si esta historia te conmueve, suscríbete para que juntos descubramos que a veces la venganza más dulce es la que se sirve con paciencia. Ahora sí, comencemos. La Garzona y el Rey de Cemento, parte 1. El tintineo de las copas de cristal resonaba como campanas funerarias en los oídos de Carmen cada maldita noche. Mientras sostenía la bandeja de plata con 3 martinis secos perfectamente equilibrados, sus dedos temblaban casi imperceptiblemente. No por el peso, nunca por el peso, sino porque cada paso que daba sobre ese mármol italiano pulido, cada sonrisa forzada que regalaba a los clientes del restaurante Mirador, cada reverencia que hacía ante hombres en trajes de 5.000 euros. Todo le recordaba por qué estaba ahí, por qué seguía ahí. El salón principal del Mirador era una obscenidad de lujo. Techos de 6 metros con molduras doradas, lámparas de araña que costaban más que un apartamento completo en las afueras de Madrid, y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que a Carmen le parecía una burla. Porque ella sabía algo que todos esos comensales ignoraban mientras degustaban su foie gras y su vino de reserva. El edificio donde ahora celebraban sus cenas de negocios y sus citas románticas estaba construido sobre la tumba de otros sueños. Otros edificios, otras vidas. La vida de su prima Lucía, para ser exactos. Carmen dejó las copas en la mesa 12 con una precisión quirúrgica. El cliente, un ejecutivo calvo con corbata demasiado apretada, ni siquiera levantó la vista de su teléfono móvil. Ella era invisible para ellos, solo una extensión del servicio, como los cubiertos o las servilletas de lino. Y eso, pensó Carmen mientras se retiraba con pasos silenciosos, era exactamente lo que necesitaba ser. Invisible. Porque cuando eres invisible, puedes ver todo. Carmen. La voz del May recortó el murmullo elegante del comedor como un cuchillo. Mesa 23. Ya. Carmen giró sobre sus zapatos negros reglamentarios, aquellos que le destrozaban los pies después de turnos de 12 horas, y sintió cómo se le helaba la sangre. Mesa 23. La mesa esquinera junto al ventanal principal. La mejor del restaurante. Y esta noche, como casi todas las noches del último mes, estaba ocupada por él. Javier Muñoz. El nombre sonaba prestigioso, casi noble. Los periodistas económicos lo llamaban el visionario de la construcción moderna. Las revistas de arquitectura dedicaban portadas enteras a sus proyectos. Tenía 38 años, mandíbula cuadrada que parecía esculpida en granito, ojos grises como el hormigón que tanto amaba y una sonrisa que prometía mundos mientras destruía vidas. Carmen conocía la verdad detrás de esa fachada inmaculada. Conocía los secretos que se ocultaban bajo esos trajes italianos impecables. Porque Javier Muñoz no era solo un constructor exitoso, era el heredero de un imperio manchado de sangre. Su padre, Eduardo Muñoz, había sido el arquitecto responsable del edificio Miraflores, el edificio que colapsó hace 3 años durante su inauguración, sepultando a 17 personas bajo toneladas de escombros y mentiras. Una de esas 17 personas era Lucía Reyes, prima de Carmen, 24 años, ingeniera civil recién graduada, toda una vida por delante que quedó reducida a polvo y silencio. Carmen respiró hondo, alisó su delantal negro y caminó hacia la mesa 23 con la cabeza en alto. Cada paso era una batalla contra el veneno que sentía subiendo por su garganta. Javier estaba sentado con otros 3 hombres, todos de traje, todos con esa expresión de superioridad que solo el dinero sucio puede comprar. Hablaban en voz baja, inclinados sobre documentos esparcidos entre las copas de vino tinto. «Buenas noches, señores», dijo Carmen con voz neutra, profesional. «¿Están listos para ordenar?» Javier ni siquiera la miró. Siguió señalando algo en los planos arquitectónicos desplegados sobre la mesa, hablando con uno de sus asociados sobre márgenes de ganancia y optimización de costos. Carmen esperó, la libreta en mano, sintiendo cómo el desprecio de ese hombre la atravesaba sin necesidad de palabras. «Esto te hace más fuerte», se repitió mentalmente. «Cada humillación es un ladrillo más en tu propio edificio». «El solomillo», dijo finalmente Javier sin levantar la vista. «Término medio. Y trae otra botella del Rioja, el del 87, no esa basura que serviste la última vez». Carmen apretó tanto el bolígrafo que casi lo parte en 2. La basura de la que hablaba era un vino de 400 euros la botella.
pero no dijo nada, solo asintió. Por supuesto, señor Muñoz, enseguida. Cuando finalmente la miró, Carmen sintió ese peso conocido. La forma en que sus ojos grises la recorrían no con deseo, sino con algo peor, absoluta indiferencia, como si ella fuera parte del mobiliario, una silla, una lámpara, algo que existía únicamente para su conveniencia. Y Carmen, añadió, pronunciando su nombre como si fuera algo desagradable en su lengua, esta vez no tardes una eternidad. Algunos tenemos negocios importantes que atender, ¿comprendes? No todos podemos dedicarnos a... Hizo un gesto vago hacia ella. Servir mesas. Los otros hombres rieron, una risa breve, masculina, cómplice. Carmen sintió como sus mejillas ardían, pero mantuvo la expresión impasible. Asintió con la cabeza y se retiró con compasos medidos, sin correr, sin demostrar nada. Solo cuando llegó a la cocina y las puertas batientes se cerraron tras ella, permitió que sus manos temblaran. «Ese hijo de puta», murmuró para sí misma. «¿Muñoz otra vez?», preguntó Enrique, el sous-chef, mientras cortaba verduras con movimientos rápidos y precisos. «Ese tipo es un auténtico cabrón. No entiendo por qué Rafael le sigue dando la mejor mesa». Carmen sabía por qué. Rafael, el dueño del Mirador, era un hombre de negocios antes que un hombre de principios. Y Javier Muñoz era exactamente el tipo de cliente que mantiene un restaurante de lujo a flote. Venía frecuentemente, gastaba generosamente y traía a otros hombres con dinero sucio que hacer limpio a través de cenas caras. «Necesito una botella del Rioja 87», dijo Carmen al sommelier, ignorando la pregunta de Enrique. Mientras esperaba, sacó su teléfono móvil del bolsillo de su delantal, una costumbre peligrosa durante el servicio, pero necesaria. Abrió la aplicación de su banco y verificó el saldo de su cuenta de ahorros, 47.382 euros. Cada céntimo ganado con turnos dobles, propinas guardadas religiosamente, gastos personales reducidos al mínimo absoluto. Cada euro era un clavo más en el ataúd de la impunidad. Necesitaba 75.000 euros. Esa era la cantidad que el abogado laboralista, el único que había aceptado el caso contra la constructora Muñoz, requería como anticipo. Los casos contra gigantes corporativos son batallas largas y costosas, le había explicado con expresión grave. Necesito recursos para contratar peritos independientes, para investigar documentos, para preparar un caso que realmente pueda penetrar sus defensas legales. Carmen guardó el teléfono. Aún faltaba casi la mitad del dinero necesario. Y cada día que pasaba, las posibilidades de que el caso prosperara disminuían. Los testigos se retractaban, los documentos desaparecían, la memoria colectiva se desvanecía como humo. Así funcionaba el sistema cuando tenía suficiente dinero para comprarlo. Pero Carmen tenía algo que el dinero no podía comprar: paciencia infinita alimentada por el odio puro. Regresó al comedor con la botella de vino envuelta en una servilleta blanca, caminando entre las mesas como un fantasma elegante. El Mirador estaba en su punto máximo de ocupación. Parejas celebrando aniversarios, ejecutivos cerrando tratos, familias adineradas disfrutando de sus privilegios. Todos ajenos al dolor que existía más allá de esos ventanales, en las calles donde personas como Lucía habían trabajado honestamente solo para ser devoradas por la codicia de hombres como Muñoz. ¿Cuántas veces te has preguntado si los poderosos realmente pagan por sus crímenes? Carmen se hacía esa pregunta cada noche, mientras servía vino a precio de oro a hombres sin escrúpulos. Al llegar a la mesa 23, Carmen notó que el ambiente había cambiado. Los documentos estaban siendo guardados apresuradamente. Javier tenía el teléfono pegado al oído, su rostro habitualmente controlado mostraba signos de tensión. Las líneas alrededor de su boca se habían profundizado. Sus ojos grises relampagueaban con algo que Carmen identificó inmediatamente: pánico. «No me importa qué hora es en Tokio», siseaba Javier al teléfono. «Necesito hablar con el ingeniero Nakamura ahora. Ahora. Esto es una emergencia de nivel 5. Carmen comenzó a servir el vino con movimientos automáticos, sus sentidos alerta. Una emergencia de nivel 5. En el lenguaje de construcción que había aprendido de su familia, eso significaba un problema estructural crítico. El tipo de problema que podía colapsar edificios. El tipo de problema que había matado a Lucía. «Señor Muñoz, su solomillo estará listo en 15 minutos», dijo Carmen con voz suave, casi susurrante, diseñada para no interrumpir, pero para ser escuchada. Javier la miró con irritación, cubriendo el micrófono del teléfono. «Olvida la cena, solo quédate cerca por si necesito algo más. Y trae café».
Mucho café. Carmen asintió y se retiró a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para ser útil, lo suficientemente lejos para parecer discreta, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Y entonces escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. El problema es con el compuesto de refuerzo, decía Javier, su voz tensa pero controlada. La torre Zenith. Los análisis preliminares muestran que la integridad estructural de los núcleos centrales está comprometida. Las columnas portantes del 30 al 45. Hay microfisuras. Dios mío, hay microfisuras en las columnas principales. Carmen sintió que el mundo se detenía. Torre Zenith. El proyecto más ambicioso de Muñoz Construcciones, un rascacielos de 60 pisos que estaba a punto de inaugurarse en el corazón financiero de Madrid. Un edificio que albergaría oficinas corporativas, apartamentos de lujo y un hotel 5 estrellas. Miles de personas trabajarían y vivirían allí. Miles de personas como Lucía. No puedes simplemente reforzar desde fuera, continuaba Javier, su voz ahora con un tono desesperado que Carmen nunca le había escuchado. El problema está en la composición molecular del material. Algo en la mezcla del compuesto C7, algo está mal. Nakamura dijo que era imposible que fallara, que los tests en laboratorio fueron perfectos, pero los sensores de campo están mostrando algo completamente diferente. Carmen se quedó paralizada. Compuesto C7. Esas dos palabras activaron algo profundo en su memoria. Un recuerdo de hace años, cuando tenía 16 y su abuelo Miguel Reyes, maestro de obras con 50 años de experiencia, le enseñaba sobre materiales de construcción en su pequeño taller. Carmen, mi niña, le había dicho mientras le mostraba muestras de diferentes compuestos, el trabajo de construcción es como cocinar. Si usas ingredientes baratos, el plato se ve igual, pero se desmorona cuando lo pruebas. Estos nuevos compuestos sintéticos son maravillosos cuando se hacen bien, pero cuando alguien intenta ahorrar dinero mezclando diferentes grados de calidad, es cuando los edificios caen y la gente muere. Su abuelo le había enseñado a identificar materiales por su textura, su peso específico, incluso por su olor cuando se mezclaban. Una habilidad inútil para una camarera, pensaban todos, pero Carmen había heredado algo más que conocimiento técnico de su familia. Había heredado un instinto casi supernatural para entender cómo funcionaban las estructuras, cómo sostenían el peso, cómo resistían, cómo fallaban. Y ahora, escuchando a Javier hablar sobre el compuesto C7, algo encajó en su mente como las piezas de un rompecabezas macabro. Compuesto C7 no era un material estándar. Era una formulación propietaria desarrollada por la empresa japonesa Nakamura Industries, diseñada específicamente para construcciones de gran altura. Pero Carmen recordaba algo que su tío Rodrigo, el ingeniero de materiales de la familia, había mencionado en una cena hace 2 años, poco antes de morir de un infarto que la familia siempre sospechó que fue inducido por el estrés del caso Miraflores. Ese compuesto japonés es un milagro de la ingeniería, había dicho Rodrigo, pero solo si usas el grado auténtico. Si intentas fabricar una versión genérica mezclando componentes de diferentes proveedores para ahorrar costos, la estructura molecular se vuelve impredecible, especialmente bajo estrés térmico y de carga variable. Carmen sintió cómo su respiración se aceleraba. Se acercó a la estación de servicio cercana, fingiendo reorganizar cubiertos mientras su mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Javier seguía en el teléfono, ahora hablando con alguien más, su voz más baja pero no menos urgente. Escúchame bien, Ramírez, decía. Necesito que saques todos los documentos de compra del compuesto C7. Todos. Especialmente los de la segunda fase de construcción. Los del proveedor alternativo que usamos para las columnas del núcleo B. Proveedor alternativo. Ahí estaba. La confesión escondida en la desesperación. Carmen cerró los ojos. En su mente, las piezas comenzaban a encajar con una claridad terrible. Muñoz había usado material auténtico para las inspecciones y las primeras fases. Pero luego, probablemente presionado por los costos o simplemente por pura codicia, había cambiado a un proveedor más barato para las estructuras internas. Estructuras que nadie vería una vez terminado el edificio. Estructuras que sostenían vidas humanas. Exactamente lo que su padre había hecho con el edificio Miraflores. El patrón se repetía, la historia se repetía, y nadie lo veía porque nadie miraba a los detalles técnicos. Nadie excepto personas como los Reyes, que habían dedicado generaciones a entender la verdad escondida en el cemento y el acero. Carmen abrió los ojos.
Javier había terminado sus llamadas y ahora estaba inclinado sobre la mesa, la cabeza entre las manos, rodeado por sus asociados que lo miraban con expresiones de preocupación mal disimulada. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, habló en voz baja. Javier, si esto sale a la luz antes de la inauguración, si los medios descubren que hay problemas estructurales, no va a salir a la luz, interrumpió Javier, levantando la cabeza bruscamente. Arreglaremos esto. Contrataremos al mejor equipo de refuerzo estructural de Europa. Trabajarán las 24 horas. Nadie sabrá nada hasta que esté solucionado. ¿Y si no se puede solucionar?, preguntó otro de los hombres. ¿Y si el daño es demasiado extenso? El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de significados no dichos. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa expresión en el rostro de Javier. Era la misma expresión que había visto en las fotografías de su padre durante el juicio por el edificio Miraflores. La expresión de un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger su imperio, incluso si eso significaba poner en riesgo miles de vidas. Carmen sintió cómo la rabia bullía en su interior, caliente y tóxica. Pero junto con la rabia vino algo más, una claridad helada, una comprensión cristalina de lo que tenía que hacer, porque el destino, con su sentido retorcido de la ironía, acaba de poner en sus manos invisibles de camarera algo que ningún abogado, ningún periodista, ningún inspector de construcción podría haber obtenido jamás: la verdad. Carmen recogió su bandeja vacía y caminó hacia la cocina con pasos firmes. Sus manos ya no temblaban, su mente ya no divagaba. Por primera vez en 3 años, desde que sacaron el cuerpo destrozado de Lucía de entre los escombros, Carmen Reyes sintió que tenía un propósito claro. Iba a destruir a Javier Muñoz, no con violencia, no con gritos o acusaciones públicas que serían fácilmente desmentidas por abogados caros. Lo destruiría con la única arma que realmente importaba en este juego sucio: información. La información correcta en el momento correcto. La información que ni todo su dinero podría enterrar. Pero primero necesitaba un plan. Y para ese plan necesitaba entender exactamente qué estaba pasando con la Torre Zenit. Necesitaba detalles técnicos, documentos, pruebas concretas que ni siquiera los mejores abogados de Muñoz pudieran desmentir. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera te ha preparado para un único momento? Carmen lo sintió esa noche, mientras limpiaba mesas y servía postres con una sonrisa mecánica. Todo había conducido a esto: la muerte de Lucía, los años trabajando en ese restaurante, las humillaciones de Javier, el conocimiento técnico heredado de su familia. Todo había sido una preparación para este momento exacto. La noche avanzó lentamente. Los comensales fueron disminuyendo. Javier y sus asociados permanecieron hasta pasada la medianoche, hablando en voz baja, haciendo llamadas constantes, consumiendo café tras café. Carmen los observaba desde la distancia, memorizando cada palabra que lograba captar, cada expresión de preocupación, cada nombre mencionado. Cuando finalmente Javier pidió la cuenta, eran casi las 2 de la madrugada. Carmen se acercó con la carpeta de cuero negro que contenía la factura: 2.847 euros. Javier ni siquiera miró el total. Sacó una tarjeta de crédito negra y se la entregó sin decir palabra. Mientras procesaba el pago, Carmen vio algo que hizo que su pulso se acelerara. Uno de los asociados de Javier había dejado un folder olvidado en la silla. Un folder de manila con el logo de Muñoz Construcciones. Carmen podía ver el borde de varios documentos asomando. Actuó con la naturalidad de años de experiencia sirviendo mesas. Se acercó después de devolver la tarjeta de crédito. «Señor, olvidó esto», dijo levantando el folder. El hombre, ya medio borracho y exhausto, apenas lo miró. «Ah, mierda. Gracias. Déjalo con Javier». Carmen caminó hacia Javier, quien estaba de pie ajustándose la chaqueta, claramente ansioso por irse. Le extendió el folder. Javier lo tomó sin mirarla, sin un gracias, sin reconocer siquiera su existencia. Pero en ese breve momento en que sus dedos rozaron el folder, Carmen vio el contenido. Había un documento visible, un informe técnico con el membrete de un laboratorio de materiales. Y en la esquina superior, escrito en rotulador rojo con letra urgente, 2 palabras que hicieron que el corazón de Carmen diera un vuelco: componente falsificado. Carmen mantuvo la expresión neutra mientras Javier y sus asociados finalmente abandonaban el restaurante, dejando tras ellos un rastro de colillas caras y tensión palpable. Esperó hasta que las puertas se cerraron. Esperó hasta que Rafael, el dueño, se retiró a su oficina.
Esperó hasta que el último cliente salió y los demás meseros comenzaron a limpiar para cerrar. Solo entonces, en el silencio del restaurante vacío, con las luces de Madrid parpadeando al otro lado de los ventanales como estrellas distantes, Carmen sacó su teléfono y comenzó a escribir todo lo que había escuchado. Cada palabra, cada nombre, cada detalle técnico. Torre Zenit. Compuesto C7, proveedor alternativo, componente falsificado, columnas portantes comprometidas, pisos 30 al 45. Las palabras se grababan en su mente como en piedra. Y mientras escribía, Carmen sonrió por primera vez en años. Una sonrisa fría, calculada, llena de una determinación que habría asustado a cualquiera que la conociera, porque Carmen Reyes acababa de encontrar su palanca. Y con ella, iba a mover el mundo entero de Javier Muñoz hasta que se derrumbara como el edificio que mató a su prima. La justicia pensó mientras guardaba su teléfono y comenzaba a limpiar las últimas mesas. A veces llega disfrazada de garzona invisible con memoria perfecta y conocimiento de ingeniería estructural. Y esta vez la justicia tenía nombre: Carmen Reyes. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Madrid cuando Carmen salió de su diminuto apartamento en Carabanchel. Había dormido apenas 3 horas, pero su mente estaba más despierta que nunca. Las palabras que había escuchado la noche anterior resonaban en su cabeza como un mantra. Componente falsificado, columnas comprometidas, Torre Zenit. Caminó por las calles empedradas del barrio obrero donde había crecido, tan diferente de los distritos de cristal y acero donde trabajaba cada noche. Aquí las fachadas estaban descoloridas, las aceras agrietadas, pero había algo auténtico en cada esquina. Autenticidad que faltaba en los salones del Mirador, donde todo era apariencia y nada era verdad. Su destino esa mañana no era el restaurante. Era un pequeño taller de carpintería en la calle Embajadores, escondido entre una panadería y una tienda de ultramarinos. El letrero desgastado decía Reyes y Hermanos, construcciones desde 1952. Ya no era un negocio activo, pero el taller seguía siendo el punto de encuentro de lo que quedaba de su familia. Carmen empujó la puerta de metal oxidado. El familiar olor a serrín y aceite de máquinas la recibió como un abrazo. Dentro, su hermano menor, Diego, estaba inclinado sobre una mesa de trabajo, estudiando planos arquitectónicos bajo una lámpara industrial. A sus 28 años, Diego había heredado el talento técnico de su abuelo y la obsesión por la justicia de toda la familia Reyes. «Llegas temprano», dijo Diego sin levantar la vista. «¿Qué pasó?» Carmen cerró la puerta tras ella y echó el pestillo. Solo entonces sacó su teléfono y le mostró las notas que había tomado la noche anterior. Diego leyó en silencio, su expresión pasando de curiosidad a incredulidad y finalmente a una mezcla de horror y excitación. «Joder, Carmen», susurró. Esto es exactamente lo mismo que hizo su padre con Miraflores. ¿Están repitiendo el mismo patrón?» «No solo eso», dijo Carmen, sentándose en un taburete alto. «Es peor. El edificio Miraflores tenía 17 pisos. La Torre Zenit tiene 60. Si esto sale mal, no necesito terminar la frase». Ambos conocían las matemáticas macabras de los colapsos estructurales. Más altura significaba más peso significaba más fuerza en el impacto, y más fuerza significaba más muertes. Diego comenzó a buscar en su laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Pantallas de información aparecían y desaparecían. Planos arquitectónicos públicos de la Torre Zenit, artículos de prensa sobre su construcción, fotografías de la obra en diferentes etapas. «Mira esto», dijo, girando la pantalla hacia Carmen. «La Torre Zenit fue aprobada hace 4 años. Construcción acelerada, presupuesto de 300 millones de euros, fecha de inauguración programada para dentro de 3 semanas. Va a ser el edificio residencial y corporativo más alto de Madrid». Carmen estudió las imágenes. El rascacielos era impresionante, una aguja de cristal y acero que perforaba el cielo madrileño. En las fotografías promocionales se veía elegante y futurista, un símbolo del progreso. Pero Carmen sabía que detrás de esa fachada brillante había columnas llenas de microfisuras, de compuestos falsificados y decisiones criminales tomadas en salas de juntas donde la vida humana era solo un número en una hoja de cálculo. «Necesitamos pruebas sólidas», dijo Carmen. «Escuchar conversaciones no es suficiente. Necesitamos documentos, análisis de laboratorio, algo que ningún abogado pueda desmentir». Diego asintió, su rostro sombrío. «El problema es cómo conseguirlo. Muñoz tiene su documentación bajo 7 candados.
Después de lo que pasó con su padre, toda su empresa está diseñada para ser impenetrable. Auditorías falsas, inspectores comprados, peritos que firman lo que les pagan por firmar. ¿Has visto alguna vez cómo los poderosos construyen muros no de ladrillo, sino de papeles legales y mentiras oficiales? Carmen los había visto toda su vida, sabía que eran más difíciles de derribar que cualquier estructura de hormigón. Permanecieron en silencio durante varios minutos, el peso de la situación cayendo sobre ellos como una losa. Tenían información explosiva pero inútil sin evidencia concreta. Era como tener las coordenadas de un tesoro sin las herramientas para excavarlo. Entonces Carmen recordó algo, una conversación que había escuchado la noche anterior, perdida entre todo el pánico técnico de Javier. Mencionó un nombre, dijo lentamente. Ramírez. Le dijo a alguien llamado Ramírez que sacara todos los documentos de compra del proveedor alternativo. Diego tecleó rápidamente. Fernando Ramírez, leyó de la pantalla. Director de logística de Muñoz Construcciones. Lleva 20 años en la empresa. Estuvo presente durante el caso Miraflores, aunque nunca fue imputado. Carmen se inclinó para ver mejor. La fotografía mostraba a un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas de montura metálica y una expresión de funcionario perpetuamente preocupado. No tenía el carisma de Javier ni la presencia intimidante de otros ejecutivos de la construcción. Parecía exactamente lo que era, un burócrata atrapado en un sistema corrupto. Si alguien tiene los documentos que incriminan a Muñoz, razonó Carmen, es él. ¿Y cómo propones acercarte a él?, preguntó Diego con escepticismo. No puedes simplemente tocar su puerta y pedirle que traicione a su jefe. Carmen sonrió con esa expresión fría que Diego había aprendido a reconocer. Era la misma sonrisa que tenía su abuelo cuando planeaba algo audaz. No, dijo, pero puedo hacer que él venga a mí. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de la vida de Carmen. Mantenía su rutina en el mirador, sirviendo mesas con la misma eficiencia invisible de siempre, pero cada momento libre lo dedicaba a investigar a Fernando Ramírez con la meticulosidad de un detective privado. Diego había hackeado discretamente las redes sociales del hombre. No fue difícil. Ramírez era de esa generación que usa las mismas contraseñas para todo y comparte demasiada información personal en Internet. A través de sus publicaciones, Carmen construyó un perfil psicológico. Hombre divorciado, 2 hijos en la universidad, aficionado al ajedrez, miembro de una asociación de veteranos de construcción, con tendencia a publicar reflexiones melancólicas sobre integridad profesional y los viejos tiempos de la industria. Ese último detalle fue la clave, porque Carmen reconoció en esas publicaciones algo familiar, el peso de la conciencia culpable. Fernando Ramírez era un hombre que sabía que había participado en algo terrible y que llevaba ese conocimiento como una cruz. La gente con conciencia culpable tiene un patrón predecible. Buscan redención, incluso si no lo admiten conscientemente. Y Carmen sabía exactamente cómo darle a Fernando Ramírez la oportunidad de redimirse. El 4.º día, Carmen esperó fuera de la sede corporativa de Muñoz Construcciones, un edificio brutalista de hormigón en el distrito financiero. Llevaba ropa casual, gorra de béisbol, gafas de sol, nada que llamara la atención, solo otra persona más en la multitud matutina de Madrid. A las 8:15 de la mañana, Fernando Ramírez salió de su coche, un Seat León gris que había visto mejores días. Carmen lo siguió a distancia prudente mientras él compraba su café matutino en el Starbucks de la esquina. Orden predecible, americano grande sin azúcar, un hombre de hábitos. Carmen esperó hasta que salió del local antes de acercarse. Tropezó deliberadamente contra él, derramando su propio café sobre ambos. «Dios mío, lo siento tanto», exclamó Carmen con voz agitada, quitándose las gafas de sol. «No estaba mirando, déjeme ayudarlo». Ramírez miró su camisa salpicada de café, más resignado que molesto. Ese tipo de incidente mundano que sucede en las mañanas ajetreadas de cualquier ciudad. «No se preocupe», dijo con voz cansada. «Tengo una camisa de repuesto en la oficina». «Por favor, al menos déjeme comprarle otro café», insistió Carmen. «Me siento terrible». Había algo en la forma en que lo dijo, con genuina vergüenza y amabilidad, que hizo que Ramírez se ablandara. Asintió y juntos entraron de nuevo al Starbucks. Carmen ordenó 2 americanos grandes y mientras esperaban comenzó a hablar. No de trabajo ni de construcción, sino de cosas pequeñas, humanas. El clima, el tráfico imposible de Madrid, lo difícil que era mantener el ritmo de la ciudad. «¿Trabaja por aquí?»,
preguntó Ramírez con cortesía automática. Soy camarera en el Mirador, dijo Carmen, permitiendo que un toque de orgullo coloreara su voz. Es duro, pero honesto. Algo cambió en la expresión de Ramírez cuando escuchó la palabra honesto. Una sombra pasó por sus ojos. Carmen lo notó y supo que había tocado una fibra sensible. Recibieron sus cafés y salieron juntos a la calle. Carmen sabía que tenía quizás 30 segundos más antes de que Ramírez se despidiera y desapareciera en su edificio. 30 segundos para lanzar el anzuelo. Debe ser interesante trabajar en construcción, dijo casualmente. Mi familia se dedicaba a eso. Bueno, antes de lo que pasó. Ramírez se detuvo. La curiosidad peleaba con la prisa en su rostro. ¿Antes de qué? Carmen bajó la vista, dejando que el dolor real que siempre llevaba consigo se filtrara en su voz. Mi prima murió en el colapso del edificio Miraflores hace 3 años. Lucía Reyes. Era ingeniera civil. Toda su vida por delante. El color abandonó el rostro de Fernando Ramírez. Su mano tembló ligeramente, derramando gotas de café sobre el pavimento. Carmen vio el reconocimiento en sus ojos, seguido de algo más complejo. Horror, culpa y quizás, solo quizás, una chispa de algo que podría ser voluntad de expiación. Lo siento mucho, tartamudeó Ramírez. Ese fue un día terrible. Una tragedia. Una tragedia evitable, dijo Carmen con suavidad, sin acusación en su voz, solo tristeza. Si alguien hubiera dicho la verdad sobre los materiales de construcción, si alguien con conocimiento interno hubiera hablado. Pero supongo que es fácil decirlo desde fuera, ¿verdad? Cuando no eres tú quien arriesga su carrera, su familia, su vida. Era un discurso cuidadosamente calibrado. No lo acusaba directamente, no lo presionaba. Simplemente plantaba la semilla y dejaba que su propia conciencia hiciera el resto del trabajo. Carmen había aprendido que la gente no necesita que la convenzan de hacer lo correcto. Necesita que les des permiso para escuchar la voz que ya vive en su cabeza. Ramírez la miró durante un largo momento. Sus ojos detrás de las gafas estaban húmedos. Reyes, repitió. Su apellido es Reyes. Carmen Reyes, confirmó ella. Su familia eran buena gente, constructores honestos. Su abuelo, Miguel Reyes, era legendario en la industria. Un hombre de principios en un mundo que perdió los suyos hace mucho tiempo. El hecho de que conociera a su abuelo no era sorprendente. La industria de la construcción en España era pequeña, especialmente entre la vieja guardia. Pero había algo más en la forma en que Ramírez pronunció el nombre de su abuelo. Respeto, nostalgia y vergüenza. Tengo que irme, dijo Ramírez abruptamente, su voz ronca. Llego tarde. Carmen asintió y lo vio alejarse hacia el edificio de Muñoz Construcciones. No lo siguió, no le dio su número de teléfono. No hizo nada más, porque sabía que había hecho suficiente. Había abierto una puerta que Ramírez creía cerrada para siempre. Ahora solo necesitaba esperar para ver si el hombre tendría el coraje de cruzarla. Esa noche en el Mirador, Carmen servía la mesa 12 cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Un número desconocido. Un mensaje de texto. Soy Fernando Ramírez. Necesitamos hablar. No por teléfono. Mañana. Plaza de Santa Ana, banco junto a la fuente. 7 p.m. Venga sola. Carmen sintió que su corazón saltaba. Borró el mensaje inmediatamente y continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, su mente ya estaba corriendo a 1000 por hora, planificando, anticipando, preparándose para lo que podría ser su única oportunidad real de conseguir la evidencia que necesitaba. Al día siguiente, Carmen llegó a la plaza de Santa Ana con 15 minutos de anticipación. La plaza estaba llena de turistas y madrileños disfrutando de la tarde templada. Se sentó en el banco indicado, fingiendo leer un libro mientras sus ojos escaneaban constantemente el área. Técnicas de contravigilancia que Diego le había enseñado después de ver demasiadas películas de espías. Fernando Ramírez apareció exactamente a las 7. Llevaba ropa casual, muy diferente del traje de ejecutivo que usaba para trabajar. Se veía más viejo sin la armadura corporativa, más vulnerable. Se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo distancia sin mirarla directamente. No debería estar aquí, dijo en voz baja. Si Muñoz se entera, nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá, respondió Carmen con igual suavidad. Solo somos 2 personas tomando aire en una plaza pública. Ramírez sacó un paquete de cigarrillos con manos temblorosas y encendió uno, inhalando profundamente. Carmen esperó. Había aprendido que el silencio era una herramienta poderosa. La gente llena los silencios incómodos con verdades que normalmente guardarían. Sé lo que está pasando con la Torre Zenith, dijo finalmente Ramírez.
Sé lo que hicieron, lo que hicimos. Carmen sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué hicieron? El compuesto C7 auténtico cuesta 3 veces más que las alternativas del mercado, comenzó Ramírez, su voz monótona, como si estuviera recitando algo que había ensayado en su mente 1000 veces. Javier presionó para reducir costos en la segunda fase de construcción. Encontramos un proveedor en China que ofrecía un compuesto equivalente por 1/3 del precio. Los tests iniciales parecían buenos, los papeles parecían legítimos. Así que lo usamos, en las columnas del núcleo B, pisos 30 al 45. ¿Sabían que era falsificado?, preguntó Carmen. Ramírez dio otra calada profunda a su cigarrillo. No al principio, o al menos yo no lo sabía. Pero hace 3 meses comenzaron las inspecciones de calidad de rutina y las lecturas no cuadraban. El material se estaba degradando más rápido de lo esperado, microfisuras en las columnas portantes. Cuando trajimos especialistas independientes, confirmaron que la composición molecular era incorrecta. No era C7 auténtico, era una mezcla de componentes más baratos que imitan las propiedades superficiales pero no tienen la integridad estructural bajo estrés prolongado. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la columna. Era exactamente lo que había sospechado, pero escucharlo confirmado por alguien de adentro le da una realidad terrible. ¿Y qué va a hacer Muñoz al respecto? Ramírez rió amargamente. ¿Qué puede hacer? Admitir el problema significaría detener la construcción, retirar y reemplazar 16 pisos de columnas estructurales, retrasar la inauguración por lo menos 2 años, pagar multas astronómicas y, lo más importante, admitir fraude en materiales de construcción. Después de lo que pasó con su padre, eso destruiría completamente la empresa. Así que está intentando arreglarlo, discretamente. ¿Arreglarlo cómo? Refuerzo estructural externo. Básicamente, están envolviendo las columnas comprometidas con capas adicionales de acero y compuesto real. Es como poner una venda sobre una herida gangrenada. Puede verse bien desde fuera, pero por dentro el problema sigue ahí. Y bajo el estrés correcto, un terremoto menor, vientos extremos, incluso la vibración acumulada de años de uso, esas columnas podrían ceder. Carmen cerró los ojos. Imaginó la torre Zenith llena de vida. Familias en sus apartamentos, ejecutivos en sus oficinas, huéspedes en el hotel. Imaginó las columnas centrales podridas por dentro sosteniendo 60 pisos de peso. Imaginó el momento en que cedieran. Imaginó a miles de Lucías cayendo entre escombros y gritos. ¿Tiene pruebas?, preguntó Carmen, abriendo los ojos. ¿Documentos que demuestren lo que está diciendo? Ramírez la miró por primera vez directamente. ¿Por qué cree que estoy aquí?, preguntó con voz cansada. Llevo 3 años sin poder dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo el edificio Miraflores cayendo. Veo las caras de las víctimas en las noticias. Y ahora estamos a punto de crear algo potencialmente 100 veces peor. No puedo. No puedo cargar con más muertes en mi conciencia. Sacó un USB de su bolsillo y lo sostuvo entre sus dedos. Aquí está todo. Órdenes de compra del proveedor chino, emails internos donde discutimos la optimización de costos, reportes de los inspectores independientes que identificaron el problema, documentos que muestran cómo Javier ordenó clasificar esos reportes como confidenciales. Todo. Carmen extendió la mano, pero Ramírez no le entregó el USB todavía. Antes de darle esto, necesito que entienda algo, dijo con voz grave. Si usa esta información, no solo destruirá a Javier Muñoz, destruirá a cientos de empleados inocentes que dependen de esa empresa para alimentar a sus familias. Destruirá mi carrera, posiblemente me meterá en prisión y causará pánico en un sector que ya está vulnerable. ¿Está dispuesta a cargar con esa responsabilidad? Era una pregunta justa. Carmen había pensado en ello muchas noches, las implicaciones en cadena de su venganza. Pero luego pensaba en Lucía, en su risa que nunca volvería a escuchar, en los sueños de su prima que murieron bajo toneladas de hormigón fraudulento, y pensaba en todas las futuras Lucías que morirían si nadie detenía este ciclo de codicia y corrupción. ¿Sabe qué me dijo mi prima el día antes de morir?, preguntó Carmen. Me dijo que estaba emocionada por el edificio Miraflores porque iba a ser su primer proyecto como ingeniera supervisora. Dijo que iba a asegurarse de que cada detalle fuera perfecto, porque construir no era solo hacer edificios, era crear hogares donde la gente viviría sus vidas. Esa era Lucía. 28 años, llena de ideales, creyendo que la integridad
importaba, y murió porque hombres como Muñoz decidieron que los márgenes de ganancia importaban más que las vidas humanas. Carmen miró a Ramírez directamente a los ojos. Así que sí, estoy dispuesta a cargar con esa responsabilidad, porque alguien tiene que hacerlo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿Usted? Lleva 3 años sin dormir, pero hasta hoy no hizo nada. No le juzgo por ello. Sé que es difícil, pero el tiempo de la pasividad se acabó. No para mí, no después de Lucía. El silencio entre ellos se extendió, denso con el peso de decisiones irrevocables. Finalmente, Ramírez asintió lentamente y le entregó el USB. Haga lo que tenga que hacer, dijo. Y si necesita que testifique cuando esto llegue a los tribunales, lo haré. Es hora de que alguien en esta industria recuerde qué significa construir con honor. Carmen tomó el USB y lo guardó en su bolsillo, sintiendo su peso ínfimo pero trascendental. Ramírez se levantó del banco, aplastó su cigarrillo bajo el zapato y comenzó a alejarse. Pero después de unos pasos se detuvo y se giró. Su abuelo habría estado orgulloso de usted, dijo. Miguel Reyes era de los últimos hombres buenos en esta industria. Ojalá hubiera más como él, como usted. Y entonces se fue, desapareciendo entre la multitud de la plaza de Santa Ana, dejando a Carmen sola con su preciosa y peligrosa evidencia. Carmen no regresó inmediatamente a casa. Caminó por Madrid durante horas, el USB quemando en su bolsillo como un carbón ardiente. Sabía que ahora venía la parte más difícil, decidir qué hacer con esta información. Tenía varias opciones, cada una con sus propios riesgos y recompensas. Podía ir directamente a la policía. Pero Muñoz tenía contactos allí, abogados que retrasarían cualquier investigación durante años mientras la Torre Zenit se terminaba e inauguraba. Para cuando el caso llegara a juicio, miles de personas ya estarían viviendo y trabajando en un edificio estructuralmente comprometido. Podía ir a los medios de comunicación, pero los periódicos principales dependían de publicidad de empresas constructoras, y sin verificación independiente de los documentos, Muñoz podría desmentir todo como documentos fabricados por antiguos empleados descontentos. O podía hacer algo que ningún manual de justicia recomendaría, pero que su instinto le decía que era correcto. Podía usar el conocimiento técnico de su familia para crear una situación donde Muñoz no tuviera más opción que hacer lo correcto. Carmen llegó finalmente al taller de Diego cerca de medianoche. Su hermano seguía despierto, trabajando en planos y cálculos como siempre hacía cuando estaba nervioso. Al verla entrar, dejó caer el lápiz. ¿Conseguiste algo? Carmen sacó el USB y lo colocó sobre la mesa con un gesto dramático. Conseguí todo. Pasaron las siguientes 6 horas revisando cada archivo. Diego, con su formación en ingeniería, verificaba los datos técnicos mientras Carmen organizaba la documentación cronológicamente. Era peor de lo que habían imaginado. Los emails mostraban que Javier no solo sabía del problema, sino que había presionado activamente a los ingenieros para que minimizaran los reportes. Había amenazado con despidos si alguien exageraba la situación. Había clasificado como confidenciales todos los análisis que mostraban el verdadero alcance del problema. Era un patrón de negligencia criminal tan claro que ningún tribunal podría ignorarlo. Pero Carmen sabía que los tribunales eran lentos y los abogados de Muñoz eran rápidos. Necesitaba algo más inmediato, algo que obligara a Muñoz a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Tengo una idea, dijo Carmen cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por las ventanas sucias del taller, pero es arriesgada y posiblemente ilegal. Diego la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Más ilegal que lo que Muñoz está haciendo? Carmen sonrió con esa expresión fría que se estaba volviendo más frecuente. Mucho menos ilegal, pero definitivamente poco convencional. Le explicó su plan a Diego. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de su hermano pasaba de escepticismo a comprensión y finalmente a una sonrisa cómplice. Era un plan audaz, requería timing perfecto y asumía que Javier Muñoz era tan predecible en su arrogancia como Carmen creía. Pero si funcionaba, no solo expondrían la corrupción de Muñoz, lo obligarían a convertirse en el instrumento de su propia destrucción. ¿Alguna vez has visto cómo una pequeña grieta en una pared puede derribar una casa entera si sabes dónde presionar? Carmen estaba a punto de encontrar esa grieta en el imperio de Javier Muñoz, y cuando lo hiciera presionaría hasta que todo se derrumbara. La inauguración de la Torre Zenit estaba programada para el viernes a las 7 de la tarde.
Sería el evento del año en el mundo de la construcción madrileña. Políticos, inversores internacionales, celebridades y medios de comunicación. Javier Muñoz había planeado cada detalle con obsesión maniática, convirtiendo la apertura en una declaración de su genio arquitectónico y visión empresarial. Carmen tenía exactamente 5 días para destruir todo eso. El lunes por la mañana, Diego y ella se sentaron frente a la computadora familiar. Habían pasado el fin de semana estudiando cada documento del USB de Ramírez, cada email, cada reporte técnico. Ahora necesitaban convertir esa información en una bomba de tiempo que Muñoz no pudiera desactivar. El problema es el timing, dijo Diego, señalando la pantalla. Si revelamos todo antes de la inauguración, Muñoz simplemente la pospondrá, controlará la narrativa y usará a sus abogados para enterrar la historia durante meses. Para cuando resurja, ya nadie prestará atención. Pero si esperamos hasta después de la inauguración, continuó Carmen, la torre estará oficialmente abierta. Las primeras familias se mudarán ese mismo fin de semana. No podemos arriesgar vidas reales. Era el dilema moral que los había mantenido despiertos toda la noche. Necesitaban el impacto máximo de la revelación pública, pero sin poner en peligro a personas inocentes. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Diego estaba revisando las especificaciones técnicas de la torre cuando se detuvo bruscamente. Carmen, mira esto. El sistema de inspección final requiere una prueba de carga en vivo 48 horas antes de la inauguración. Es obligatorio por código de construcción. Van a someter el edificio a condiciones extremas simuladas: viento, vibración, carga de peso. Es el último test antes de certificar que es seguro para ocupación. Carmen sintió cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. ¿Y si ese test revela los problemas estructurales? Debería hacerlo, dijo Diego lentamente. Si las microfisuras son tan extensas como indican los reportes, el estrés de la prueba de carga las hará visibles en los sensores. Pero apuesto lo que sea a que Muñoz tiene un plan para manipular los resultados. Carmen sonrió. No con alegría, sino con la satisfacción fría de una estratega que ve el campo de batalla claramente por primera vez. Entonces nos aseguraremos de que no pueda manipularlos. El plan era simple en teoría, complejo en ejecución. La prueba de carga estaría supervisada por inspectores del Ayuntamiento de Madrid, pero Carmen sabía que en una ciudad donde la corrupción fluía como el vino en las cenas de negocios, esos inspectores probablemente ya estaban en el bolsillo de Muñoz. Lo que necesitaban era un testigo independiente, alguien con autoridad técnica que no pudiera ser comprado o intimidado. Diego encontró la respuesta. El Colegio Oficial de Ingenieros Civiles de Madrid tenía un programa de supervisión ciudadana para grandes proyectos de construcción. Cualquier profesional certificado podía solicitar observar las inspecciones finales si presentaba justificación técnica adecuada. Y Diego, aunque joven, tenía sus credenciales en orden y un historial académico impecable. Pero eso solo te pone en la habitación, dijo Carmen. ¿Cómo garantizamos que los verdaderos resultados sean públicos si Muñoz intenta ocultarlos? La respuesta vino de un lugar que ninguno había considerado: las redes sociales. Diego tenía un contacto de la Universidad Sofía Mendoza, que se había convertido en un influencer de arquitectura y diseño urbano. Su canal de YouTube tenía 500.000 de suscriptores fascinados por construcciones, renovaciones y proyectos arquitectónicos. Era exactamente el tipo de plataforma que podría hacer viral una historia técnica complicada si se presentaba correctamente. Carmen la contactó esa misma tarde usando un email anónimo desde un café internet en Lavapiés. Tengo información sobre fraude estructural en la Torre Zenit. Pruebas documentales que demuestran uso de materiales falsificados en columnas portantes. La prueba de carga final es este miércoles a las 10 a.m. Si quieres la exclusiva del escándalo de construcción más grande de la década, estate lista para transmitir en vivo. Te enviaré más detalles 48 horas antes. Sofía respondió en menos de una hora. Verificaré esta información. Si es real, estaré allí. Perfecto. Ahora tenían su megáfono. El martes, Carmen continuó su rutina en el mirador como si nada estuviera pasando. Javier Muñoz apareció para la cena, esta vez solo, sentado en su mesa habitual con una expresión de satisfacción casi tangible. Carmen lo observó desde la distancia, notando los detalles:
El reloj Patek Philippe en su muñeca, el traje Armani perfectamente cortado, la manera en que los otros comensales lo miraban con una mezcla de envidia y admiración. Estás sentado en la cima del mundo, pensó Carmen mientras le servía su vino favorito. Pero las cimas son lugares peligrosos cuando las fundaciones están podridas. Carmen, dijo Javier, y ella se sorprendió de que recordara su nombre. Este viernes es la inauguración de mi obra maestra, la Torre Zenit. ¿Has visto las noticias? He visto algo, señor Muñoz, respondió Carmen con voz neutra. Será histórico, continuó él, claramente de humor expansivo gracias al vino y la anticipación. El edificio residencial y corporativo más innovador de Europa. Mi padre construyó su legado, yo construiré el mío. Y nadie, absolutamente nadie, podrá cuestionarlo. Había algo casi trágico en su arrogancia. Carmen se preguntó si realmente creía en su propia invencibilidad o si era simplemente un hombre desesperado tratando de convencerse a sí mismo. Le deseo mucho éxito, señor Muñoz, dijo Carmen, y en su voz había una sinceridad que Javier interpretó mal completamente. El miércoles amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo se preparara para lo que vendría. Carmen no fue a trabajar. En su lugar se vistió con ropa oscura y profesional, recogió su cabello en un moño estricto y se reunió con Diego en un café cerca de la Torre Zenit. ¿Lista?, preguntó su hermano con ojos que mostraban más nerviosismo de lo que quería admitir. Nací lista, respondió Carmen. Diego entraría como observador oficial del Colegio de Ingenieros. Carmen, usando credenciales falsas que había conseguido a través de contactos del barrio. La economía informal de Madrid era sorprendentemente útil cuando sabías dónde buscar. Entraría como asistente técnica de Sofía Mendoza, quien efectivamente había verificado suficiente información como para comprometerse con la transmisión en vivo. La prueba de carga comenzaría a las 10 de la mañana. A las 9:30, los tres se encontraron frente a la Torre Zenit. El edificio se elevaba hacia el cielo gris, como una aguja de cristal y acero, imponente e intimidante. Carmen tuvo que recordarse que detrás de esa belleza había corrupción, que el brillo del cristal ocultaba el veneno en las columnas. El área de prueba estaba en el piso 42, justo en el centro del rango comprometido según los documentos de Ramírez. Habían instalado sensores en todas las columnas principales, conectados a computadoras que mostrarían en tiempo real el comportamiento estructural bajo estrés. Cuando Carmen, Diego y Sofía entraron, ya había una docena de personas presentes, ingenieros de Muñoz Construcciones, 3 inspectores del ayuntamiento con expresiones aburridas, técnicos ajustando equipos y, para sorpresa de Carmen, Fernando Ramírez en una esquina, mirando las pantallas con expresión inescrutable. Javier Muñoz estaba en el centro de todo, por supuesto, dirigiendo el espectáculo con la confianza de un maestro de ceremonias. Cuando vio a Sofía con su cámara profesional y su equipo de transmisión, frunció el ceño. ¿Quién autorizó esto?, preguntó con tono cortante. Yo lo hice, dijo el ingeniero jefe del ayuntamiento, un hombre mayor llamado Gustavo Torres. Las pruebas de carga son un asunto de interés público. La señora Mendoza solicitó permiso para documentar el proceso. Todo está en orden. Javier no parecía contento, pero no podía protestar sin parecer que ocultaba algo. Asintió bruscamente y se volvió hacia sus técnicos. Comiencen cuando estén listos. Sofía había posicionado su cámara estratégicamente para capturar tanto las pantallas de monitoreo como las reacciones de las personas presentes. Su transmisión en vivo ya tenía 15.000 espectadores, un número que crecía rápidamente mientras su chat explotaba con especulaciones y comentarios. Estamos aquí en la Torre Zenit de Madrid, narraba Sofía con voz profesional, documentando la prueba de carga final antes de su inauguración este viernes. Este es un proceso técnico pero crucial que determinará si el edificio es seguro para ocupación. Permanezcan con nosotros. La prueba comenzó con protocolos estándar, incrementos graduales de peso distribuido, simulación de vientos extremos mediante vibradores mecánicos, tests de resonancia estructural. Durante los primeros 15 minutos todo parecía normal. Las lecturas de los sensores mostraban exactamente lo que se esperaría de un edificio bien construido. Carmen vio cómo Javier comenzaba a relajarse, su expresión pasando de tensión a satisfacción. Los inspectores del ayuntamiento tomaban notas perezosamente, claramente esperando una rutina sin incidentes, pero entonces, cuando los vibradores mecánicos alcanzaron el 70% de su capacidad máxima,
Algo cambió en las pantallas. Diego lo vio primero. Sus ojos se agrandaron y tocó el brazo de Carmen sutilmente, señalando con la barbilla hacia el monitor principal. Los sensores de las columnas del núcleo B mostraban lecturas anómalas. Pequeñas fluctuaciones que no deberían estar ahí. Microdeformaciones que indicaban que el material no estaba respondiendo uniformemente al estrés. El técnico principal, frente a las computadoras, frunció el ceño. Tecleó varios comandos, verificando calibraciones. Las anomalías no solo persistían, sino que se intensificaban a medida que aumentaba la carga. Señor Muñoz, dijo el técnico con voz cautelosa, estamos viendo lecturas irregulares en el sector B3, columnas 22 a 31. Javier se acercó rápidamente, su rostro ahora pálido. Carmen vio cómo sus ojos escaneaban los números en la pantalla, vio el momento exacto en que comprendió su pesadilla se estaba materializando en tiempo real frente a testigos y cámaras. Es solo una calibración incorrecta, dijo con voz forzadamente calmada. Detengan el test, recalibren los sensores. Los sensores están calibrados correctamente, señor Muñoz, respondió el técnico. Estas lecturas son consistentes con... Se detuvo, mirando a su jefe con expresión incómoda, con compromiso estructural en el material de construcción. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los inspectores del ayuntamiento ahora prestaban atención, sus expresiones pasando de aburrimiento a alarma. Gustavo Torres se acercó a las pantallas, estudiando los datos con creciente preocupación profesional. ¿Has sentido alguna vez el momento en que la verdad sale a la luz y nadie puede volver a esconderla? Carmen lo sintió en ese instante, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Necesitamos continuar el test, dijo Torres con voz firme. Si hay un problema estructural, debemos identificarlo ahora, no después de que miles de personas ocupen el edificio. No hay ningún problema estructural, insistió Javier, su voz subiendo de volumen. Este edificio ha pasado todas las inspecciones. Tiene las certificaciones más rigurosas. Ustedes mismos firmaron los reportes preliminares. Torres lo miró con expresión impenetrable. Entonces, continuar el test no debería ser un problema. Javier estaba atrapado. Detener el test ahora solo confirmaría las sospechas, pero continuarlo significaba exponer lo que tanto había trabajado por ocultar. Carmen vio la lucha interna reflejada en su rostro, vio el momento en que su arrogancia chocó contra la realidad física de la ingeniería. La física no negocia, la física no acepta sobornos, la física no lee contratos legales ni se impresiona con apellidos prestigiosos. Continúen, dijo finalmente Javier con voz estrangulada. El técnico incrementó la carga al 80%. Las lecturas anómalas se intensificaron dramáticamente. En las pantallas, gráficos que deberían mostrar líneas suaves y predecibles ahora mostraban picos erráticos. Los números que indicaban integridad estructural entraban en zona amarilla, peligrosamente cerca de la zona roja. Y entonces, con la carga al 85%, sucedió algo que Carmen había estado esperando, pero que aún así hizo que su corazón se detuviera. Uno de los sensores en la columna 25 emitió una alerta sonora. En la pantalla, su lectura cambió de amarillo a rojo brillante. La deformación había excedido los límites seguros. La columna estaba fallando bajo condiciones que el edificio enfrentaría regularmente durante su vida útil. ¡Deténganlo!, gritó Javier. ¡Detengan el test ahora! Los técnicos obedecieron apagando los vibradores mecánicos, pero el daño estaba hecho. Las lecturas permanecían en las pantallas, evidencia digital imposible de negar. Y Sofía lo había capturado todo, transmitido en vivo a más de 50.000 espectadores que ahora veían cómo el edificio más prestigioso de Madrid revelaba sus secretos tóxicos. Torres se giró hacia Javier con expresión grave. Señor Muñoz, esta prueba muestra fallo estructural crítico. Bajo mi autoridad como ingeniero jefe del Ayuntamiento de Madrid, estoy ordenando la suspensión inmediata de todos los permisos de ocupación para este edificio hasta que se realice una investigación completa de la integridad estructural. No puede hacer eso, protestó Javier, su compostura finalmente rompiéndose. La inauguración es en 2 días. Tenemos contratos, inversores, compromisos. Y tenemos 17 muertes en el edificio Miraflores que nos recuerdan qué pasa cuando priorizamos contratos sobre seguridad, respondió Torres con frialdad. No cometeremos ese error otra vez. Fue entonces cuando Fernando Ramírez dio un paso adelante. Todos los ojos se volvieron hacia él.
El hombre parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, pero había algo nuevo en su postura, algo como resolución. Señor Torres, dijo con voz clara, puedo proporcionarle documentación completa sobre el origen de este problema. Órdenes de compra que muestran el uso de materiales falsificados en lugar del compuesto C7 certificado. Emails internos donde se discutió minimizar los reportes de inspección. Todo está documentado. Javier se giró hacia Ramírez con expresión de incredulidad y traición. Fernando, ¿qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace 3 años, respondió Ramírez. Cuando el edificio Miraflores colapsó, me convencí de que había sido un accidente, una tragedia impredecible. Pero sabía la verdad. Sabía que habíamos cortado esquinas, que habíamos priorizado ganancias sobre seguridad, y no dije nada. 17 personas murieron y no dije nada. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. No volveré a cometer ese error. No dejaré que este edificio se convierta en otra tumba. Testificaré sobre todo lo que sé. Entregaré todos los documentos y aceptaré las consecuencias de mi complicidad. El rostro de Javier pasó por un espectro completo de emociones: shock, rabia, desesperación. Finalmente se instaló en algo que Carmen reconoció: derrota, la misma expresión que había visto en las fotografías de su padre durante el juicio. Carmen dio un paso adelante. Ya no necesitaba esconderse, ya no necesitaba ser invisible. Señor Muñoz, dijo con voz clara que cortó el murmullo de conversaciones nerviosas. ¿Recuerda que le pregunté sobre Lucía Reyes? Mi prima que murió en el edificio Miraflores, que su padre diseñó con materiales deficientes, igual que usted hizo con este edificio. Javier la miró como si la viera por primera vez. La comprensión llegó lentamente a sus ojos. Tú, la camarera. Carmen Reyes, se presentó formalmente, nieta de Miguel Reyes, maestro de obras, hija de una familia que ha dedicado generaciones a construir con honor algo que usted nunca entenderá. He estado sirviendo sus cenas durante meses, señor Muñoz. Invisible, insignificante. Mientras usted se sentaba en su mesa privilegiada planeando cómo ocultar sus crímenes, yo estaba escuchando, aprendiendo, esperando. La expresión de Javier se endureció. Esto es una conspiración, una trampa. Manipulación de evidencia por resentimiento personal. ¿Manipulación? Intervino Diego mostrando su credencial del Colegio de Ingenieros. Soy Diego Reyes, ingeniero certificado y observador oficial de estas pruebas. Los sensores no mienten, señor Muñoz. La física no conspira. Este edificio está comprometido estructuralmente porque usted, como su padre antes, decidió que las vidas humanas valían menos que sus márgenes de ganancia. Sofía seguía grabando todo, su cámara capturando cada momento del desmoronamiento público de Javier Muñoz. El chat de su transmisión en vivo explotaba con comentarios indignados, compartiendo la historia, creando un viral que ninguna campaña de relaciones públicas podría contener. Torres tomó el control de la situación con autoridad profesional. Señor Muñoz, considérese notificado oficialmente. La Torre Zenit está bajo cuarentena de construcción. Nadie puede ocuparla hasta que ingenieros independientes verifiquen cada aspecto estructural. Se iniciará una investigación criminal sobre fraude en construcción. Y miró a Ramírez. Aprecio su disposición a cooperar, señor Ramírez. Eso será considerado cuando se determinen las responsabilidades legales. Javier Muñoz, el rey del cemento, el visionario de la construcción moderna, se desmoronó. Literalmente. Sus rodillas cedieron y tuvo que apoyarse contra una columna, irónicamente una de las columnas comprometidas, para mantenerse de pie. Carmen no sintió triunfo al verlo así, solo sintió un cansancio profundo y la satisfacción fría de la justicia finalmente cumplida. Los siguientes días fueron un torbellino. El video de Sofía se volvió viral con 20 millones de vistas en 48 horas. Los medios tradicionales recogieron la historia. Los periódicos publicaron artículos de investigación conectando la Torre Zenit con el edificio Miraflores, revelando un patrón de negligencia criminal que había pasado desapercibido durante años. La Fiscalía abrió investigaciones no solo contra Javier, sino contra toda la estructura corporativa de Muñoz Construcciones. Ramírez, fiel a su palabra, entregó toda la documentación y testificó extensamente. Su cooperación le ganó cierta clemencia, pero aún enfrentaba cargos como cómplice. Carmen y Diego se convirtieron en voces públicas sobre integridad en construcción, dieron entrevistas, hablaron en conferencias de ingeniería, se convirtieron en símbolos de cómo la persistencia ciudadana podía desafiar la corrupción corporativa.
Pero lo más significativo vino 3 semanas después del escándalo. El abogado laboralista que Carmen había estado pagando durante años la llamó a su oficina. Cuando llegó, encontró una sala de conferencias llena de familias de las víctimas del edificio Miraflores. El caso, que había estado languideciendo sin recursos suficientes, de repente tenía toda la atención pública y legal que necesitaba. Con la evidencia del patrón de conducta en la Torre Zenit, explicó el abogado, podemos reabrir el caso Miraflores con una posición mucho más fuerte. Los documentos que obtuvieron demuestran que esto no fue un incidente aislado, sino práctica corporativa sistemática. Vamos a ganar, Carmen. Finalmente vamos a ganar. Y ganaron. 6 meses después, Muñoz Construcciones fue declarada culpable de negligencia criminal en ambos casos. La empresa fue disuelta, sus activos liquidados. Las víctimas de Miraflores recibieron compensación completa. Javier Muñoz fue sentenciado a 15 años de prisión por homicidio involuntario múltiple y fraude en construcción. Con su parte de la compensación, Carmen hizo algo que habría hecho sonreír a su abuelo Miguel. No compró lujos ni se retiró a vivir cómodamente. En su lugar, junto con Diego y varios ingenieros jóvenes que compartían su visión, fundó una empresa de consultoría de construcción especializada en verificación independiente de integridad estructural. La llamaron Reyes Ingeniería, construyendo con honor. Su primer proyecto fue supervisar la renovación completa de la Torre Zenit. Tomó 2 años y 50 millones de euros reemplazar todas las columnas comprometidas con materiales auténticos certificados. Pero cuando finalmente se completó y abrió sus puertas, Carmen estaba presente en la verdadera inauguración, no como camarera invisible, sino como ingeniera supervisora que había garantizado cada centímetro del edificio cumplía con los estándares más rigurosos. Esa noche, Carmen visitó el cementerio donde Lucía estaba enterrada. Se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco que llevaba el nombre de su prima y una inscripción: Ingeniera civil. Soñaba con construir hogares seguros. Lo hicimos, Lucía, susurró Carmen tocando la piedra fría. No pudimos salvarte. Pero salvamos a miles que habrían seguido tu destino, y nos aseguramos de que los hombres que causaron tu muerte pagaran el precio completo. Tu sueño no murió contigo. Vive en cada edificio que construiremos con integridad, en cada vida que protegeremos, en cada vez que elijamos hacer lo correcto aunque sea difícil. El viento de Madrid sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles del cementerio, y por un momento Carmen sintió algo que no había sentido en años: paz. La justicia, descubrió, no siempre llega rápido, no siempre es perfecta, pero cuando finalmente llega, cuando la verdad sale a la luz y los responsables responden por sus acciones, hay una sensación de equilibrio restaurado en el universo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Carmen se levantó, limpió las lágrimas de sus mejillas y caminó hacia la salida del cementerio. Tenía trabajo que hacer, edificios que inspeccionar, estándares que defender, vidas que proteger. Porque ahora Carmen Reyes no era solo una camarera que había servido vino a hombres poderosos. Era una guardiana, una voz para los que no podían hablar, una espada contra la codicia que sacrifica vidas humanas en el altar de las ganancias. Y en una ciudad construida sobre capas de historia, corrupción y sueños, Carmen Reyes y su hermano Diego se habían convertido en algo que Madrid necesitaba desesperadamente: constructores que no se vendían, ingenieros que valoraban las vidas sobre los márgenes, personas que recordaban que cada edificio no era solo acero y hormigón, sino hogares donde familias vivirían, trabajarían y crearían recuerdos. La Torre Zenit se elevaba contra el cielo nocturno de Madrid, sus luces brillando como una promesa cumplida. Dentro de sus muros, ahora verdaderamente seguros, familias cenaban juntas. Ejecutivos trabajaban en sus oficinas. Huéspedes del hotel dormían tranquilamente. Y en algún lugar de esa ciudad de millones, una ex camarera con conocimiento de ingeniería estructural sonreía, sabiendo que había convertido su dolor en propósito, su rabia en acción y su venganza personal en justicia colectiva. Porque al final, esa es la mejor venganza de todas: no solo destruir a quienes te dañaron, sino construir algo mejor sobre las ruinas de su corrupción. Carmen Reyes lo había hecho, y lo seguiría haciendo por el resto de su vida. Una if right?